Compartamos ahora la lectura de Hechos, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Es el segundo tratado de la obra literaria de Lucas. Fue escrito después de Según Lucas, entre los años 75 y 85 después de Cristo. Su autoría es atribuida a Lucas, compañero de viaje y médico personal del apóstol Pablo. En el texto se evidencia la preparación de Lucas y su control de diferentes estilos literarios. Un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, su talento como narrador y su imaginación como tejedor de un relato conexo y complejo. Fue escrito en un lapso cercano a los 28 años. Comienza con la ascensión de Jesús y finaliza durante el segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma. Durante este periodo, gobernaron sucesivamente 4 emperadores romanos: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. No pudo haberse completado antes de esa fecha, y esto sucedió estando en Roma. Agradecemos a Natalie Blanco desde Florida por su participación en la lectura de hoy. El fragmento del libro de Hechos que será leído comenzará en el capítulo 8, versículo 5, y finalizará en el capítulo 12, versículo 25. Y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. Y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, la gente, unánimemente, prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, y se produjo grande gozo en aquella ciudad. Pero cierto varón de nombre Simón, que practicaba magia en la ciudad, asombraba a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A éste todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el llamado gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto varones como mujeres, y aun Simón mismo creyó. Y habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe, y se maravillaba viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír: Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, después de bajar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que sólo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también ese poder, para que a cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: Tu plata permanezca contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en atadura de maldad. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí.
Ellos entonces, después de testificar fielmente y hablar la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén y anunciaban la buena noticia a muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y vete hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un desierto». Y levantándose se marchó. Y he ahí un varón etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a Jerusalén para adorar, iba de regreso y sentado en su carruaje, leía al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a este carruaje». Corriendo, Felipe lo oyó, leyendo al profeta Isaías, y dijo: «Pero, ¿entiendes lo que lees?». Y él contestó: «¿Y cómo podría, si alguno no me guía?». Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abre su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra». Y tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: «Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: «Mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado?». Y mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero proseguía su camino regocijándose. Y Felipe fue hallado en Azoto, y pasando anunciaba la buena noticia a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra oyó una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Contestó: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer». Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor a él: «Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo, de Tarso. He aquí él ora, y ha visto a un varón de nombre Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías respondió: «Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor dijo: «Ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre».
Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y al tomar alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén, y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que éste es el Cristo. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte, pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas, tanto de día como de noche, para que lo mataran. Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgado en una canasta grande. Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado, y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenistas, pero éstos intentaban matarlo. Y cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Pasando Pedro por todos los lugares, aconteció que también fue a los santos que habitan en Lida, y allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado, acostado en un catre por 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu catre. Y se levantó al instante, y lo vieron todos los que habitan en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabita, que significa Gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto, y estando Lida cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en ella, le enviaron a 2 hombres rogándole: No tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando afuera a todos y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope con cierto Simón curtidor. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él, que le dijo: Cornelio. Y él,
Mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope, y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, y tuvo mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: no declares inmundo lo que Dios limpió. Y ocurrió esto 3 veces, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta y llamando preguntaban: ¿posa aquí Simón al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo: he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, junto con algunos de los hermanos de Jope. Y al día siguiente entró en Cesarea. Y Cornelio había invitado a sus familiares y a amigos íntimos, y los estaba esperando. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo mismo soy un hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por tanto, al ser llamado, vine sin vacilación. Así que pregunto: ¿por qué causa me llamasteis? Y Cornelio dijo: hace 4 días estaba orando en mi casa, a esta hora, la 9, y he aquí un varón con vestidura resplandeciente se presentó delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este está hospedado con cierto Simón, un curtidor, junto al mar. Así que enseguida envié a ti, y tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan,
respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron, colgándolo en un madero. A éste levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que éste es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De éste dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Aun estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron quedarse algunos días. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, diciendo: «Entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle, diciendo: «Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo que descendía del cielo, descolgado por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba, y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y dije: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez: no llames tú común lo que Dios limpió. Y esto ocurrió 3 veces, y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y he aquí, al instante aparecieron 3 varones en la casa en que estaba yo, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón, y él nos informó cómo vio en su casa a un ángel que apareció y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar a hablar yo, descendió también sobre ellos el Espíritu Santo como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedir a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que fueron dispersados por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, a nadie hablando de la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habiendo ido a Antioquía, hablaban también a los helenistas, anunciando la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor.
y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y partió a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu estar a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. Entonces algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda para los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos, y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los ázimos, a quien también arrestó y echó en la cárcel, entregado a 4 piquetes de soldados para custodiarlo. Y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración constantemente a Dios a favor de él. Cuando Herodes estaba a punto de sacarlo aquella noche, estaba Pedro atado con 2 cadenas, durmiendo entre 2 de los soldados, y unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. Y he aquí, una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel del Señor, el cual, tocando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: «Cíñete y átate tus sandalias». E hizo así, y le dice: «Ponte tu manto y sígueme». Y saliendo lo seguía, pero no entendía que lo que sucedía por medio del ángel era real. Suponía ver una visión. Al pasar, pues, la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo, caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el ángel se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Y reflexionando, fue a la casa de María, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode, y al reconocer la voz de Pedro, por la alegría no abrió el pórtico, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles con la mano la señal de que callaran, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: «Informad de esto a Jacobo y a los hermanos». Y saliendo se fue a otro lugar. Cuando fue de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados, pues preguntaban: «¿Qué se hizo Pedro?». Y Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados, y bajando de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y estaba sumamente airado contra los de Tiro y Sidón, aunque ellos, sobornando a Blasto, camarero del rey, se presentaban unánimes ante él y pedían paz, porque su región
era abastecida por la del rey. Y un día señalado, Herodes, sentado en el tribunal y vestido de ropa regia, los arengaba, y el pueblo gritaba: «Voz de Dios y no de hombre». Y al instante, por no dar la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y expiró comido por gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y era multiplicada, y Bernabé y Saulo, después de cumplir el servicio en Jerusalén, regresaron tomando consigo a Juan, el llamado Marcos. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena